Bien, continuamos entonces con nuestro programa. A continuación vamos a tener la participación internacional del doctor Juan Álvarez Villagómez desde México en el tópico de renegociación de tratados, cambio de reglas en el libre comercio, caso TEMEC para América del Norte. El doctor Juan Álvarez Villagómez, es licenciado en Contabilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser licenciado en Derecho, y cuenta con un posgrado en Administración de Negocios por el Reino Unido y una maestría en Derecho Corporativo. Al día de hoy es doctorando en Educación. También es docente de Derecho a nivel de posgrado en materia contable en la propia UNAM, así como en otras universidades mexicanas, y ha sido profesor invitado en la Universidad del Pacífico y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Es socio del despacho Álvarez y Álvarez y consultor y representante en temas legales para grandes empresas de México y diversos países, así como asesor de diferentes gobiernos en materia contable y aduanera. Expresidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y hasta la fecha se desempeña como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en la sede central en Washington. Ha desarrollado modelos de fiscalización para varios gobiernos de Centroamérica y la República Dominicana. Y a nivel peruano, desarrolló el Manual de Interpretación y Aplicación de Reglas de Origen para nuestro gobierno, en coordinación con el MINCETUR y el BID. El doctor Álvarez es autor de varios libros de Derecho y Contabilidad y reconocido como uno de los mejores especialistas en materia aduanera, tratados de libre comercio y tributación internacional. Es un honor recibir a nuestro gran amigo Juan Álvarez. Estimado Juan, un fuerte abrazo hasta México. Te cedo el uso de la palabra. ¿Cómo estás, Richard? Me da mucho gusto escucharte, mucho gusto saludarte. Felicidades siempre por este emprendimiento que siempre han tenido. Gracias, Richard, otra vez. Creo que el hecho de tener estas conferencias, videoconferencias transmitidas a través por Zoom, por cualquier otra plataforma, pues sin duda es un gran elemento porque nos permite, mira, conversar, estando yo aquí en la Ciudad de México, hasta donde están ustedes ahora en Lima, Perú. Es formidable esta comunicación, pero hay una parte mala que debo de señalar, y pues quiero decir que en caso de que no hubiera esta videoconferencia, ahorita estuviera yo en la ciudad de Lima, encantadísimo de visitarlas. Entonces, pues bueno, yo creo que esa es la parte que sigo extrañando de estas visitas que hacía yo allá con ustedes, que siempre me han recibido tan bien. Y pues, Richard, nuevamente agradecer este tiempo que me cedes para conversar con todos ustedes acerca del comercio exterior, del comercio mundial y pues sin duda de estos temas tan relevantes. Escuchaba yo, Richard, muy atento las conversaciones, las conferencias anteriores, y veo, como siempre lo he dicho, una gran similitud entre nuestros países, entre nuestros pueblos, incluso en la forma en cómo se llaman a los oficiales de aduanas, digamos, oficial de cumplimiento, como decían hace un momento. Es muy parecido nuestra legislación que tenemos, parecidos en muchos temas, siempre lo digo, para bien y a veces también para mal. Tenemos gobiernos que propugnan en ocasiones por la facilitación aduanera, y en otras ocasiones, pues bueno, hay un entorpecimiento de las aduanas. Pero gracias, Richard. Mira, ya me adelanté a comentar y solo era mi presentación. Gracias, Richard. Bien, voy a proseguir. Entonces, pues resulta que vamos a hablar el día de hoy acerca de este nuevo paradigma que tiene el comercio mundial, que tienen las aduanas. Digamos que lo relevante que estamos viviendo hoy en día, déjenme ver si estamos
correctos. Perfecto. Disculpen ustedes, solo que recibía yo un mensaje de la administración diciendo que abriera mi cámara, mi micrófono, entonces solo confirmar que nos estamos escuchando bien. Gracias, gracias Richard. Entonces, en este sentido, pues bueno, vamos a hablar acerca de este nuevo paradigma, de lo que ha sucedido en México con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos, con Canadá. Evidentemente hay un trasfondo, hay un antecedente a todo esto. Quiero comentar rápidamente algunas cifras que nos permiten saber de qué estamos hablando. Es decir, cuando nos comunicamos ahora mismo a través de estas plataformas que nos permiten una comunicación directa, inmediata con diferentes países, nos damos cuenta evidentemente que no estamos solos en este mundo. Es decir, todos los países están conectados por comercio, por inversión, por cultura, por diferentes elementos, y no es distinto el caso mexicano, el caso peruano, que tenemos nuestra relación tan importante, tanto Perú como México con los Estados Unidos, con Unión Europea sin duda, y por supuesto con China. Voy a presentar aquí, les ruego me vayan informando si las pantallas que estoy mostrando son claras, se alcanzan a distinguir correctamente. Y pues bueno, la posición que tenemos en el mundo es interesante. En el caso mexicano, como ustedes ya saben, ya amablemente Richard me presentó, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, de tal manera entonces que traemos a colación lo que está sucediendo en la forma en que se están renegociando los tratados, en este caso México con Estados Unidos, y pues evidentemente la importancia que esto reviste también para efectos del caso peruano. Pues bueno, aquí se puede vislumbrar claramente la importancia que tienen nuestros países en el comercio mundial, los jugadores que somos. Evidentemente se puede observar aquí cómo China está penetrando. No es exactamente una información nueva, me parece que todos a nivel mundial tenemos en el radar el comercio que China está haciendo a nivel mundial, y por supuesto seguido atrás de él estará Estados Unidos, por la cantidad de comercio que se está manejando. Estas cifras que estamos presentando ahora mismo, como ahí mismo se menciona, pues están en función del nivel de exportaciones. ¿Cuál es la participación total de las exportaciones mundiales? Pues Estados Unidos participa con el 8%, y ahí tenemos a México como un jugador, digamos, sí, yo me atrevería a decir importante, pero de alguna manera, claro, reducido, porque aun cuando México es un país con una gran diversidad de tratados, tenemos tratados de libre comercio con 50 países, operamos con 14 tratados de libre comercio, y eso hace 14 países, pues nos vamos dando cuenta cómo es el comercio mundial que tiene México, y sin duda cómo ha apoyado esta gran cantidad, este abanico de tratados de libre comercio que se realizan con el mundo. Miren ustedes cómo podemos aquí de alguna manera observar el porcentaje de las exportaciones en función del destino. Aquí en este caso estamos presentando a China, y tiene un comercio sin duda importantísimo con los Estados Unidos. Del 17% de sus exportaciones de China se dirigen a los Estados Unidos, el 15% va a Unión Europea, y de ahí, si se dan cuenta, pues estamos los demás jugadores, y que es básicamente este mapita en el cual posicionamos a China como el centro, y de ahí el nivel de exportaciones que se están manejando. En el caso mexicano, como se puede observar, tenemos una mayor concentración de exportaciones hacia los Estados Unidos. Prácticamente el 79% de nuestras exportaciones se dirigen a este mercado americano, y este otro jugador importante que es China, pues se darán cuenta que para el caso mexicano, en realidad, las exportaciones que se realizan a China son menores. Y esto sin duda es un tema que también aquí en México se ha debatido grandemente en relación con
esta forma en que México ha diversificado sus exportaciones, o lo diré en sentido mexicano, perdón, en sentido negativo, en decir que no estamos diversificados en el caso mexicano. Eso creo que es un gran tema que sin duda podemos ir conversándolo para decirles cuál es la razón del por qué un país como México tiene tanta concentración, y podemos observar el caso de ustedes, el caso peruano, en el cual la diversificación es sin duda distinta. Con cifras a 2020 podemos observar que el 29%, digamos un tercio, prácticamente un tercio de las exportaciones peruanas se dirigen a China, mientras que el 13% solamente van a Estados Unidos. Evidentemente, la cercanía que México tiene con los Estados Unidos puede explicar gran parte de esta concentración que se tiene, pero digamos, vamos a intentar hacer unas conclusiones un poquito más adelante, ahorita tratando de presentar simplemente las cifras. Aquí se puede ver el destino de las exportaciones peruanas y compararla con el caso americano, en el cual México y China siguen siendo jugadores importantes, pero se puede dar cuenta que que Estados Unidos sin duda tiene un comercio muy amplio con Canadá y con la Unión Europea. Está mucho más diversificado que cualquier otro país, como el caso mexicano, que tenemos una concentración muy directa hacia los Estados Unidos, y me parece que es uno de los grandes retos que tienen las economías cuando celebran tratados, cuando celebran acuerdos comerciales, pues precisamente de buscar esa diversificación para no tener que estar concentrados únicamente en un solo mercado, y para allá es donde va el destino de las exportaciones y la diversificación. En el caso visto desde el punto de vista de las importaciones, pues nos podemos dar cuenta cómo es la diversificación que tiene Estados Unidos respecto a sus proveedores. En este caso, China sin duda sigue siendo un jugador importante. Unión Europea y el caso mexicano, pues nuevamente estamos ahí como mexicanos, de tal manera que las exportaciones mexicanas siguen y seguirán siendo un baluarte importante para los Estados Unidos. De ahí que el tratado con Estados Unidos y Canadá, que México tiene celebrado, pues siga siendo uno de los más importantes, sin duda, para México, después de manera regional, digamos, en América del Norte, en América sin duda, y que puede darnos un parteaguas de lo que está sucediendo, de la manera en cómo Estados Unidos está vislumbrando el comercio en el futuro, y que es precisamente lo que vamos a conversar el día de hoy. Igualmente, en el caso de las importaciones peruanas, pudimos identificarlas ahí, de tal manera que China sigue siendo un jugador importante, un proveedor importante para el caso peruano, con el 24% del suministro, y de ahí Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, pues la cercanía sin duda lo es, y pues México aparecemos ahí como proveedores peruanos, pero la realidad es que en un porcentaje menor, en este caso el 4%, y pues bueno, a explotar ese libre comercio que tenemos, y que sin duda podemos también brindar algunos comentarios ahora mismo. En el caso de las importaciones mexicanas se puede dar cuenta uno que pues estamos nuevamente concentrados en Estados Unidos con el 44%, China sigue siendo un jugador importante, un proveedor importante para el caso mexicano y la Unión Europea. Digamos, se puede observar cómo se confirman las cifras del comercio mundial que tenemos, digamos, estos 4 países que estoy presentando ahora: China, Estados Unidos, México y Perú. Cómo es que vamos siendo jugadores en este comercio mundial, nos permite tener una identificación clara. En el caso de las importaciones a China, pues evidentemente México no figura como alguien relevante en este caso. Me parece que es un gran reto que tenemos incluso desde México para poder tener una mejor operación en este caso.
Miren, comparativo que estoy presentando ahora mismo, un análisis de las exportaciones mexicanas y las exportaciones peruanas. En el caso mexicano, pues bueno, tenemos como el principal destino de nuestras exportaciones los Estados Unidos con el 89%, y eso, digamos, en primerísimo lugar. Y para el caso peruano, pues solo es el 12%. Se puede ver ahí que México, evidentemente dirigido a los Estados Unidos, y Perú en menor cantidad. Pero resalta todavía más este tema cuando lo comparamos con China. México exporta prácticamente el 2% de sus transacciones comerciales internacionales, van dirigidas hacia China, un mercado tan grande como todos lo podemos identificar claramente. Pues bueno, tener solo un 2% del comercio con China hacia la exportación, sin duda es un tema que habría que poner aquí mismo sobre la mesa con tantos conocedores y especialistas que tenemos en comercio exterior ahora mismo. Pues creo que sería un tema que pudiéramos conversar ahora mismo. En el caso peruano, pues vemos que han aprovechado el comercio con China. El 29% de sus exportaciones se dirige allá, es el principal destino de sus exportaciones. Habría que aprender del caso mexicano hacia el caso peruano. ¿Cómo es que han logrado esa diversificación? Tendríamos sin duda que analizar diferentes elementos para saber por qué en este caso se presenta de esa manera. Para efecto del análisis de las importaciones, pues nos damos cuenta que Estados Unidos y China siguen siendo los proveedores principales del caso mexicano. Por eso, sin duda, cuando analizamos tratados de libre comercio, aún con los estudiantes, pues nos damos cuenta que analizar o tener interés sobre el comportamiento del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, pues evidentemente es fundamental. Y aquí se muestra porque el comercio principal lo tenemos con Estados Unidos. Sin duda ahí aparece China y Unión Europea. Ustedes saben también que en México tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y sin duda es el segundo tratado de mayor interés que tenemos en el país por seguir atendiendo. Pero sin duda el tema de la diversificación de exportaciones está presente ahí. En el caso peruano, pues bueno, las cifras se están mostrando ahí mismo, ustedes lo pueden observar, por favor, y se darán cuenta que, pues sí, las importaciones, el suministro, digamos, la proveeduría del Perú, pues proviene de China y de los Estados Unidos principalmente. Figura también ahí en una proporción muy similar a la mexicana, Unión Europea. Y pues bueno, aparece México ahí con un porcentaje menor. Bien, digo todo esto y de verdad les ruego su intervención ahora mismo para que no me siga yo de lleno. A veces y siempre me gusta saber qué está pasando del otro lado, así es que Richard, por favor, cualquier comentario, con mucho gusto estaré atento. Quería yo presentar estas primeras cifras para poder tener un contexto de lo que estamos hablando. Digamos que a veces las cifras nos ponen precisamente en saber de qué estamos conversando, porque vemos los tratados de libre comercio y son muy fríos. Son reglas de origen, son acuerdos, son letras, son disposiciones, y a veces tenemos que tenerlas en perspectiva para saber de qué estamos hablando. Evidentemente tenemos un tratado México-Perú que es harto relevante para el caso mexicano, de mucho interés, pero yo creo que un interés hacia futuro, porque lo estamos viendo en este caso, en donde las exportaciones que tenemos de México hacia el Perú, pues son menores, y en el caso del Perú a México, pues ni siquiera en estas cifras se están vislumbrando. Pero hay mucho que aprender del caso peruano cuando vemos esa diversificación que estoy presentando aquí: China, Estados Unidos, Unión Europea, y en el caso mexicano, pues se puede ver claramente. Voy a presentar la de las exportaciones, pues prácticamente es Estados Unidos y nada más, ¿no? Ya saben esto de no poner todos los huevos en una sola canasta, una gran recomendación que se tiene incluso a nivel empresarial, ¿no? Oye, tengo un solo cliente, pues cuídalo muy bien, porque si se te va, nos venimos abajo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene México a nivel mundial. Me parece, si ustedes me lo permiten hablarlo así, pues México es un gran país en cuanto a producción, ustedes saben, de vehículos. Tenemos prácticamente todas las marcas operando en el país, tenemos una legislación muy abierta para reconocer exportaciones indirectas,
beneficios de tasa 0% de IVA a los exportadores. Me parece que sí hay un andamiaje suficiente en México para poder explotar todos los tratados de libre comercio que tenemos. Acabo de mencionarlos, son 14 y son 50 países. Si pusiera aquí mismo los 50 países en este renglón, en esa columna verde que tenemos ahí, pues encontraríamos emblemáticamente, y siempre lo pongo también, incluso en algunos artículos o con algunos alumnos, pues el caso de Israel. Tenemos México e Israel celebrado un tratado de libre comercio, y si las cifras no me engañan, creo que representaba el 0.02% de las exportaciones. Entonces, evidentemente, pues sí, de alguna manera podemos ostentar, y yo diría incluso utilizar la palabra presumir de la gran cantidad de tratados que tenemos, pero pues mira, Richard, decir que tenemos el 0.02% de comercio con un tratado, pues creo que cualquiera podría voltear a ver y decir, ¿y para qué lo firmaron? ¿Y cuánto desgaste institucional hubo para poder celebrar un tratado que en la práctica es inexistente? Entonces, sobre este contexto que acabo de decir, entro al punto fundamental por el cual nos estamos reuniendo el día de hoy, y es hablar de este paradigma en cuanto a la forma en que se están renegociando los tratados de libre comercio. Por favor, Richard, cualquier comentario con gusto. Sí, Juan, muy interesante los números que presentas. La diapositiva anterior, donde aparece México exportando el 80% de su, digamos, producto exportable a Estados Unidos, me hace acordar una vieja frase mexicana que dice: tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Pues mira, tú recordarás, Richard, que uno de los grandes retos que tuvimos en el pasado, por el cual nos conocimos y estuve trabajando arduamente, pues era precisamente para resolver la pregunta sobre la conveniencia de firmar un libre comercio. Digamos, válidamente los estados se preguntaban eso, firmar o no con Estados Unidos. Podía tomarse esa decisión. Mira, hay 10 puntos a favor, 8 en contra, o 10 en contra y 3 a favor, como quiera que lo pongan, pero era un paradigma, era una necesidad de analizar las cifras y conocer lo que estaba sucediendo. En el caso mexicano, no es así. Digamos, compartimos fronteras, compartimos ideología, compartimos cultura. Ya saben que hay muchos mexicanos en Estados Unidos, y si vienes ahora mismo, por favor, la invitación está amplia a venir a la Ciudad de México, pues te encuentras a muchos americanos viviendo ya en México, tanto en la ciudad como en diferentes estados de la República Mexicana. O sea, verdaderamente es mucho más que el comercio, y precisamente ese es el tema que me da pauta para hablar de esto, que el comercio con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha dejado de ser un acuerdo puramente comercial, Richard. Todos, precisamente ese es el mensaje que traigo el día de hoy. Cuando hablábamos de un tratado de libre comercio, pues evidentemente se entiende en el contexto de que es un comercio de bienes, ¿no? Establecemos un tratado para que los bienes, las mercancías, circulen libremente, circulen sin restricciones que obstaculicen ese comercio o ese comercio libre. Pero el actual tratado que tenemos con Estados Unidos está dejando de ser eso, un acuerdo puramente comercial. Y entonces aquí empezamos, ¿no? Gracias por la pregunta, Richard. Por favor, si alguien más quisiera expresarse, me daría mucho gusto poder escucharlos y por supuesto, contestar y conversar. TEMEC, pues digamos, es la nueva forma de llamarlo. Anteriormente decíamos TLC, ¿no? Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy con las siglas TMEC, pues dice Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que significa TEMEC. Anteriormente le decíamos NAFTA,
digamos, por sus siglas en inglés, de North America Free Trade Agreement, y ahora le decimos USMCA, tal vez un poquito más complicado, pero US, ¿no? Estados Unidos, M de México, Canadá, ¿no? USMCA, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues bueno, digamos, no solo está cambiando, y es precisamente el tema, no solo está cambiando las letras, no solo están cambiando los nombres mismos, sino tenemos verdaderamente un nuevo acuerdo que está incorporando diferentes elementos que anteriormente no eran considerados, ¿no? Digamos, puedo decirlo de manera específica, pues hay un andamiaje importante hacia pymes, lo voy a comentar, derechos de propiedad intelectual, protección al medio ambiente y derechos laborales, ¿no? Cambio de reglas en la negociación. Voy a presentar rápidamente esto y pues no espero que lo lean, es muy pequeñito, ajá. Después de 25 años, pues pasamos de estos capítulos que teníamos a estos otros capítulos que tenemos. Es decir, por su extensión misma, esta presentación, por supuesto, es suya, se las voy a mandar para que lean las letras pequeñas, pero sirva simplemente para tener la información. Digamos, solo visualizarlo, nos damos cuenta que es otro tratado. Aquí tenemos 22 capítulos, aquí tenemos 34. De inmediato algo pasó, algo se incluyó. ¿Qué se incluyó que no estaba? ¿Sí? Digamos que eso es precisamente lo que quiero mencionar el día de hoy. ¿Por qué el TEMEC es un tratado progresivo? ¿Por qué el TEMEC es un tratado que está partiendo de negociaciones? Si recuerdan ustedes, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, esto fue en el 94. Evidentemente, las negociaciones empezaron años anteriores, concretamente en 1992, y después de que se estableció este Tratado de Libre Comercio, muchos países quisieron asemejar este NAFTA, el del 94, y incluso se utilizó un concepto, lo voy a escribir aquí, que decíamos parity NAFTA, es decir, gran cantidad de personas, de países que querían realizar negociaciones con México, pues lo primero que decían es iguálame, ¿no? Digamos, ese era el concepto del parity NAFTA. Si ya se lo entregaste, si ya lo consideraste para Estados Unidos, parity NAFTA. ¿Eso qué significa? Vamos a tener condiciones similares. Esto que fue incluso muy sonado cuando nosotros como mexicanos firmamos, celebramos el libre comercio con la Unión Europea, pues el parity NAFTA fue el primer punto de negociación. Digo esto porque pudiéramos ahora estar, ¿no? Y lo pondré en signo de interrogación, en parity TEMEC, es decir, estamos o podemos llegar a un esquema similar en donde los gobiernos de otros estados, de otras ciudades, de otros países se den cuenta lo que México y Estados Unidos celebraron y entonces digan, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué solo lo tienes con México? ¿Por qué esas preocupaciones válidas están establecidas solo en el caso mexicano? Siendo que Estados Unidos, por supuesto, tiene una cantidad, también un abanico muy importante de tratados de libre comercio. Por supuesto, Estados Unidos, Perú tiene un acuerdo bilateral y también sabemos que tenemos el CAFTA-CR, que es el Central American Free Trade Agreement, es decir, el tratado de Estados Unidos con Centroamérica, que incluimos ahí a República Dominicana. Viví yo estos tratados, los que estoy mencionando, tanto el Estados Unidos como Perú, como el Estados Unidos con Centroamérica, así es que también estaría gustoso de poder conversar ahora mismo esos antecedentes que tuvimos. Pero bueno, decir que estamos lejos de un parity NAFTA sería mentir, es decir, si los países y los gobiernos se dieran cuenta qué fue lo que Estados Unidos negoció con México, es muy probable que muchos tuvieran la intención de tener esto a pasar a esto. Es decir,
ya negociamos un tratado, lo negociamos en el caso mexicano, entró en vigor en el 94, no podemos permanecer con ese mismo acuerdo, tiene que actualizarse. Los abogados, cuando vemos leyes, pues sabemos que estas tienen que modificarse con el transcurso del tiempo. Las leyes, las disposiciones, pues se realizan, se dictan en un contexto, en una historia, incluso, digamos, en una situación política específica, en donde la economía de los países tenía una realidad y se acordó un libre comercio. Pero esa realidad ha cambiado, o esa realidad tiene que cambiar. Es decir, en el caso mexicano, pues no somos los mexicanos del 94, ya estamos en el 2020, 2025, existen planes y programas para el 2030, de tal manera que no podemos tener un tratado de libre comercio con esa antigüedad. Esto mismo creo que puede pasar con los demás países que igualmente van evolucionando, van ejercitando, van teniendo nuevos alumnos egresando de las universidades. El país cambia y cambian también los intereses. Pasar de esto que teníamos a una nueva realidad, digamos, con elementos completamente distintos. Y voy a poner algunos ejemplos concretos para que quede claro en dónde estamos en el caso mexicano con Estados Unidos. Puse por eso también la intención inicial de las cifras que mostraba, pues era para que todos tuviéramos, por favor, presente que Estados Unidos no solo es un gran jugador con México, lo podrá hacer en diferentes respectos con otros, pero la realidad es que Estados Unidos sigue siendo un jugador importante a nivel internacional, por mucho que podamos aquí mismo realizar un análisis de que ha perdido una gran cantidad de elementos a nivel mundial. No es lo que era antes, pero sigue siendo importante. Y si tenemos un paradigma de cómo se ha dictado una nueva renegociación, porque esta negociación se dio, digamos, el año anterior, yo diría que es 2021, aunque la negociación se dio en 2020, pero bueno, podríamos decir, eso es un tratado con un pensamiento de 2020 y no de los años 90, no del 94. México firmó el primer tratado con Centroamérica, se firmó aisladamente, digamos, bilateralmente con Costa Rica, y fue en el 96. Evidentemente hay un cambio. Costa Rica no es el mismo país del 96, como México tampoco lo es, de tal manera que creo que pensar en un paradigma de nuevos elementos que se deben de tener en un libre comercio, sin duda no es un tema que debe de quedar lejano ni mucho menos aislado en ese sentido. Bien, voy a mencionar algunos ejemplos concretos o para que quede claro de qué estamos hablando. El primer punto, imaginen ustedes que son exportadores de sillas, ¿sí? Y sabemos que en nuestros pueblos se corta madera para hacer las sillas, y pues evidentemente pueden hacerse de bambú, pueden hacerse de cualquier otro producto. Entonces, ¿qué dicen o qué decían las reglas de origen del 94? Estados Unidos, México en el 94. Pues propugnábamos por unas reglas de origen de contenido regional, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere que abunde un poco más sobre lo que es una regla de origen, estaré encantado de eso, pero quiero asumir rápidamente que nuestros escuchas comprenden qué es una regla de origen. Bueno, entonces, la regla de origen entre Estados Unidos y México era de un contenido de producto. Dime si esa madera es originaria de México, ¿no? Y podríamos hacerlo más amplio y hablar a lo mejor de un teléfono celular, y entonces diríamos, dime si la botonera es originario, dime si la pantalla es originaria, dime de dónde extrajiste ese polipropileno para hacer el plástico de la carcasa. Es decir, era un contenido o un enfoque completamente hacia los materiales. ¿De dónde son esos materiales? ¿De dónde son originarios? Y si los materiales eran no originarios, pues entonces con un salto arancelario, con un valor de contenido regional, podíamos llegar a establecer estas reglas, digamos, de minimis, una cantidad menor, y se cumplía con el origen.
enfocado exclusivamente al origen propio de las mercancías, es decir, era un acuerdo puramente comercial. Regreso entonces al ejemplo de estas sillas de madera, medio ambiente. Ahora no solo nos vamos a preocupar por si ese árbol fue cortado en territorio nacional o en territorio mexicano, por decirlo así. Ajá. Ahora lo que me interesa es, ¿hubo elementos que nos permitan confirmar o suponer que hubo una violación al medio ambiente? Es decir, ¿esa madera que cortaste es legal? O sea, en México tenemos 1/10, significa que si cortas un árbol, estás obligado a plantar 10 más. ¿Y cumpliste con esa norma? No me interesa solo si es originario. Estoy tan interesado hoy día con el medio ambiente y con el cumplimiento, con la preocupación que se tiene a nivel mundial, que Estados Unidos, si pudiera solicitar al exportador mexicano el cumplimiento de esa norma medioambiental, y en caso de que el productor mexicano no tuviera los elementos para demostrar que ese árbol se cortó en condiciones medioambientales, pudiera denegarse el acceso de esas sillas al mercado americano. ¿Qué tal? Si fui claro, esperaría algunos guiños en su Sí, Juan. Dime, Richard, si lo dije Sí. con claridad. Sí, sí, todo bien, te agradecemos, Juan. Quisiera aprovechar el tema tan importante que has tratado para solicitarte nos expliques la experiencia mexicana con el tema de los certificados de origen, en la figura de la verificación de origen, que entiendo México lo ha desarrollado ya desde varios años atrás. Agradeceremos, Juan, si pudieras alcanzarnos algunas de las experiencias mexicanas sobre ese tópico. Mira, hay mucho de qué hablar al respecto, Richard. Gracias por tu pregunta, que incluso en este nuevo tratado está siendo motivo de modificación. En el caso anterior solamente manejábamos una verificación cruzada, de tal manera que el gobierno mexicano, le llamamos SAT, ¿no? Servicio de Administración Tributaria, la autoridad mexicana podía revisar únicamente a los exportadores americanos, y los exportadores americanos, o digamos, el gobierno americano, solo podía revisar a los exportadores mexicanos. Significa que teníamos atado de manos al SAT México, no podía revisar a sus propios nacionales. Entonces, esto daba motivo para una cantidad de ilegalidades en ese proceso, porque el mexicano podía falsear el origen de las mercancías, y cuando el SAT México llegaba decía, no estás facultado para eso. Me lo entregó el gobierno, digamos, un nacional en Estados Unidos, entonces vete a dar la vuelta. Es decir, SAT México tenía que ir a Estados Unidos, probar el origen, invalidar el certificado y regresar a México ya con el procedimiento de certificado inválido, para que entonces denegara la preferencia arancelaria. Esto en la práctica era muy complicado, entonces teníamos una cantidad de elementos muy drásticos, porque cuando el gobierno mexicano viajaba a los Estados Unidos, pues no le daban información precisa, y cuando llegaba el caso a México, pues el abogado podía alegar el debido proceso, que no se habían cumplido las formalidades de notificaciones, es decir, se centraban solamente en un procedimiento y no en el fondo del asunto. Yo con varios colegas que pude conocer de esas épocas del caso mexicano, que eran funcionarios mexicanos, pues les preguntaba yo en cuántas ocasiones habían llegado a la determinación fina, a la determinación de que el producto era realmente originario,
y determiné, porque incluso fue una investigación académica que llevé a cabo, y determiné que era el 9%, es decir, que del 100% de 100 revisiones, solamente 9 de ellas se entraba al fondo de la controversia. Lo demás era simplemente, decimos, paja, de tal manera que hubo una mala notificación, hubo una violación en el proceso, no le concediste los 15 días que dice el tratado porque había un día inhábil y no lo computaste. Entonces, había una serie de elementos en el proceso que nos llevaban a esa situación. Era muy complicado. Esto con el actual tratado que tenemos ya se acabó, porque incluso está cruzado en este sentido de que México tiene las facultades para ir a Estados Unidos, pero también para iniciar una fiscalización en territorio mexicano. Y eso al mismo tiempo está haciendo una serie importante de elementos para el caso mexicano, porque te permite tener mejor posibilidad de defensa. Lo diré en este sentido. Pensemos ahora en que no es un pillo, es un mexicano que válidamente recibió un certificado de origen de los Estados Unidos y lo aplicó y tuvo una preferencia arancelaria. En el esquema anterior no tenía el mexicano forma de defenderse. Si quería alguien atacar su certificado de origen, tenía que ser el americano el que defendiera la validez de ese certificado de origen. Y en ese sentido, pues bueno, el mexicano, lo diría así, honesto, que de veras confió en un certificado de origen expedido de buena fe, pues estaba cruzado de brazos porque no podía participar en el proceso. Entonces, este cambio lo tenemos ahora en el TEMEC. Digamos, la experiencia mexicana no quedó solo en una anécdota, sino que ya se solucionó. Incluso aquí en las láminas que traigo, pues tenía considerado precisamente el tema de verificaciones de origen, y con mucho gusto puedo platicar ahora mismo más de otros temas. Yo por lo menos he atendido 12 visitas de los americanos a México para revisar exportaciones mexicanas. Es decir, con esto quiero confirmar que no es una letra muerta. De cierto, llega el gobierno americano, de cierto, llegan los funcionarios extranjeros llegan los funcionarios extranjeros a México a revisar. Digo, yo he ido al Paraíso Radisson, a su hotel, a traerlos, llevarlos a la planta y que hagan una visita a las instalaciones. Eso es cierto, lo he visto. Los funcionarios americanos sí viajan, sí visitan las plantas, sí hacen revisiones in situ respecto a los procesos productivos, Richard. Muy interesante, Juan. Definitivamente nos falta en el Perú un trecho enorme para poder también adecuarnos a estas nuevas figuras. Ya hemos hablado en una anterior oportunidad sobre la verificación de origen y las resoluciones anticipadas, ¿no? Gran tema. Digamos, vamos a tener que robarte algunos minutos en alguna otra ocasión para poder recibir pues tus comentarios sobre esta experiencia que tiene México y que Pues, largamente nos lleva a una ventaja enorme. Quiero decirte, Richard, que ostentamos la primera resolución anticipada que se obtuvo en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y México. La obtuvimos nosotros para una empresa productora peruana que exporta autobuses hacia México. Logramos esa resolución anticipada bien interesante. Estaría encantadísimo de poder platicar cómo sucedió esto. Y al final fue un gran caso de éxito porque teníamos un esquema cortado con Unión Europea, de tal manera que el productor peruano abastecía motores y ciertos productos importantes, insumos para fabricar un bus, los traía de Unión Europea, los ensamblaba ahí en el Perú y luego los exportaba a México. Entonces, digamos, este marco que tenemos o que se tiene el Perú, tú lo sabes mejor, de la acumulación ampliada, porque ustedes tienen un libre comercio con Unión Europea, México también, México con Perú tenemos un libre comercio, es decir, que estábamos unidos, aun cuando no existe un tratado de libre comercio Unión Europea, Perú y México,
con el concepto de acumulación ampliada, pudimos precisamente eso, ampliar los beneficios del tratado para lograr que esas componentes europeos fueran considerados originarios para efectos del cálculo de el origen del bus completo que iba a ser importado a México. O sea, un caso bien, bien interesante y que lo presentamos en México para efecto de la resolución anticipada y fue concedida. Un tema verdaderamente relevante, Richard, con mucho gusto. Así es. Te comprometemos entonces, Juan, para en una ocasión próxima poder revisar estos casos que pueden favorecer a los exportadores peruanos en una serie de sectores donde se puede aprovechar de igualmente estos enormes beneficios que tenemos con los acuerdos comerciales. Indudablemente, escuchaba yo hace un momento el caso de la expedición directa y recordarás que hubo un caso ahí con ustedes en el Perú respecto de la expedición directa que venía de Canadá hacia pues, el Perú y que por diversas razones tenía que hacer una escala en suelo mexicano y no teníamos control aduanero porque no se solicitó, digamos, en México sí existe, pero en el caso particular no se estaba solicitando o en mi opinión se estaba solicitando indebidamente y pues eso ponía en entredicho las preferencias arancelarias de gran cantidad de embarques que venían de Canadá hacia Perú y que pues México era un actor ahí importante y me parece que había una salida muy práctica y sí, teórica, legal sin duda, pero me parece que hay mucha similitud en los tratados, pero como dicen, esas letras pequeñas siempre son las relevantes en este caso y pues bueno, estaría también encantadísimo de poder decirles cómo terminó ese caso de expedición directa Canadá, Perú, pasando por México, sin duda un gran tema, nuestra aduana de Manzanillo. Agradecemos tu participación, estimado Juan. Asimismo, te hacemos presente de la constancia de participación en este primer Seminario Internacional de Comercio Exterior y Aduanas. Esta constancia se estará remitiendo por correo electrónico. Un fuerte y afectuoso abrazo hasta México, nuestros países, una vez más uniendo los lazos que vienen de siglos atrás. Muchas gracias, Juan. De esta manera... Claro, Richard, yo aquí estoy siempre atento para hablar de cualquier tema que tú sabes es de nuestro interés siempre. Muchas gracias, Juan. De esta manera, estimados amigos, concluimos con este primer Seminario Internacional de Comercio Exterior y Aduanas. Hemos contado con la participación de colegas, amigos de Perú, Colombia, México y España, lo cual nos enorgullece y nos empuja a poder continuar con este tipo de jornadas. Agradecemos a todos por su participación y será con ustedes hasta una próxima oportunidad.